Oye, el viernes pasado. Sí. No era el plan. No. Yo he invitado a Alejandra Pinto, que también es fan de la ópera, a que me acompañara a el estreno de Salomé en el Teatro Municipal, que graciosamente nos invitaron del Teatro Municipal, y entró al foyer del Teatro Municipal. ¿Y con quién me encuentro? Con Gonzalo Cuadra. Que yo quería muchísimo su opinión, porque Gonzalo nos había dicho que Salomé era su ópera favorita. Está dentro de mi top 5. Top 5 de óperas favoritas. Sí, sí, sí. Me la llevaría, ¿qué te llevarías a una isla solitaria? No sé si top 5, pero dentro de mis 10 óperas favoritas, sí, sin ¿Cuál duda. es tu favorita? No tengo, porque va a pasar Qué por difícil. épocas. Ah, Pasa me por pasa épocas. también con la Pasa por cine. épocas, sí, o con alguna novela, alguien que escribe, no sé. Pasa por épocas, pero Salomé está siempre. O sea, no decae. O sea, está como. Ahora, yo me imagino que una cosa es la obra, ¿no? Sí. El texto y la música, ¿cierto? En este caso lo que escribió Strauss, para contar esta historia que además está basada en la dramaturgia, ¿cierto? De Oscar Wilde. Oscar Wilde. Sí, sí. Que a su vez está inspirado en el relato bíblico, con Sí. un montón de cambios, porque, hola, Oscar Wilde. Sí. Ahora, eso está ya, y está de 1903, creo Claro, que el la ópera. estreno. ¿Va? Pero hay un abismo entre el original, ¿cierto? El material para la ópera y la representación. Claro, o sea, lo que hablábamos la otra vez sobre la dirección de escena. Y también, ojo, y la labor que hace la dirección orquestal también. O sea, hay indicaciones que están escritas, pero yo también puedo poner mi versión en eso. Y la dirección de escena es maravilloso, el trabajo sobre que hace que lo que está en el papel pase a lo visual, trabajando justamente con gente de diseño de vestuario, diseño de escenografía, iluminación, todos con un criterio, digamos, unificado para una versión que va a ser llevada a cabo. Y que mientras más informada esté, puede ser mucho más interesante. Pero la ópera en sí ya tiene una idea de cómo debe ser más o menos representada en la medida que hay un texto y hay una música que va conduciendo un poco. O sea, ya tenemos de partida, por ejemplo, que es una obra intensa. Sí. Es una obra intensa. ¿Pero cuánto dura originalmente? 1 hora 20 más o menos. Ah, dura lo que vimos. Sí, es una ópera breve, que es una de las... Es que menos mal. No, es que mucho más larga no hubiera sido, o sea, claro, además, ¿sabes qué? Es que es una maravilla, pero Sí. es Debo metido en el enchufe. Sí, he metido en el enchufe. Lo que pasa es que si hubiera durado más, yo creo que esa intensidad se empieza a diluir. La dramaturgia está muy buena. De hecho, la obra de teatro de Oscar Wilde es un poco más larga, tiene algunos personajes más, y el libretista que adaptó, hizo la dramaturgia, y cortó unas cositas, cortó algunos personajes menores y dejó el meollo de la historia. O sea, yo creo que la representación teatral durará 1 hora y media y la ópera 1 hora 20. Una cosa así, con algunas escenas, trocitos de escena. Pero es intensa, es intensa. Lo que pasa es que refleja lo que vamos a conversar, ¿no? Que tiene que ver con la representación de la pasión, el deseo y la violencia. Que la ópera, como cualquier otra manifestación artística, no puede ser ajena a temas. La gente cree que la ópera es solo castillos, princesas, qué sé yo, la ópera Rapunzel, por ejemplo. No. La ópera no es ajena a las manifestaciones teatrales, a las necesidades sociales. Y ocurre que cuando el siglo XIX, la ópera, por razones, digamos, políticas, geográficas, se torna muy patriota. Es una ópera muy patriota. En el siglo XIX, pensemos en Verdi y Wagner. Bueno, Verdi va a ser elegido diputado de la nueva República Italiana. Wagner con sus ideas ultranacionalistas, ya sabemos quién las va a usar después. Sí. Las va a usar no solo las ideas. Se las va a usar, se las va a utilizar, digamos. Y la cosa es que cuando avanza el siglo XIX y llegamos a fines del siglo XIX, tanto Verdi como Wagner ya han, ¿cómo se podría decir? Han saturado la escena de alguna manera. Y se necesita una generación de recambio. Y con la generación de recambio se necesitan también nuevas temáticas. Y ahí empiezan, más o menos 10 años antes que termine el siglo XIX, con el movimiento verista en Italia, por ejemplo, a explorar temáticas sociales con mucha crudeza. De alguna manera el movimiento verista en Italia, con un recambio de autores, plantea que hay nuevas temáticas tomadas de la literatura italiana, literatura rusa, realismo francés, que expresan la vida del pueblo, con todo lo que aquello conlleva. Es decir, un pueblo visto como lejos de las normas de civilidad, un pueblo que resuelve sus cosas en los callejones a punta de cuchilla, un pueblo que está fuera de las normas de la gente bien educada y por tanto resuelve con inmediatez. Lo deseo, lo quiero. No lo puedo,
lo destruyo. Carmen, Tosca. Entonces aparecen, Carmen es un gran antecedente, yo creo que es el antecedente más importante, y aparecen las óperas, yo diría, más violentas de la literatura, que son, bueno, Carmen sin duda, pero es un poquito antes, pero aparece Pagliacci de Leoncavallo, aparece Tosca, y en Alemania aparece Salomé, por ejemplo, que son violentas, óperas violentas. Estamos hablando, por ejemplo, óperas que incluyen asesinato en escena, que la gente moría en escena antes, pero por duelos, o se envenenaban. Aquí hay un suicidio muy temprano. Pero acá, claro, pero acá hay asesinatos así en escena, ¿no? O sea, que son fuertes. O sea, Tosca mata a Scarpia a cuchillazo limpio. Cavaradossi es asesinado por fusilamiento y Tosca se suicida saltando de una torre. O sea, sí. Entonces, pero todo eso tiene que ver con una sociedad que de alguna manera había una Europa relativamente tranquila, Europa que ha pasado en guerra todo el tiempo, digamos, pero era relativamente tranquila, una burguesía que necesitaba saciar sus deseos escénicos con obras fuertes, intensas, cortas. Pensemos que por esa época, más o menos, está el automóvil, aparece el cinematógrafo, es una época rápida, es una época que la sienten vertiginosa, sí. Es una época parecida al hoy, sí. En el sentido de que está el cinematógrafo, ahí está el automóvil, está el aeroplano unos añitos después. En la electricidad un poquito La antes. Electricidad, claro, pasamos del gas a la electricidad, o sea, todo era inmediato, y las obras empiezan a reflejar eso. Y eso le viene muy bien además a la industria, porque las viejas óperas del siglo XIX se estaban agotando y necesitamos mover. La ópera es una industria, lo hablamos en alguna la ópera es una industria, o sea, mueve editoriales, cantantes, desde la persona que cose el botón, de la persona que pinta un telón, hasta quien compone la música. Es una industria, tiene que ser rentable, rentada, y necesitaban recambio. Y mantenerse atractiva también. Y mantenerse atractiva, porque como le dijo Giuseppe Verdi a Giulio Gatti Casazza, Giuseppe Verdi, bueno, el gran compositor que es, Giulio Gatti Casazza fue un italiano que fue el director artístico de la Scala de Milán y del Metropolitan de Nueva York. O sea, poquita cosa, así como que... Y le dijo, nunca olvide algo, Giulio. ¿Qué cosa, maestro? ¿Cuál es el mejor director de un teatro? En este caso podría ser de un centro cultural. ¿Cuál es mi director de un museo? No sé. ¿Cuál? El que tiene la sala llena. Fin. Ahora, de nuevo, vamos. Obras que tienen 120 años, en este caso, ¿no? De Salomé. Sí, Salomé. Y una cosa que yo no había visto Salomé antes. Sí. Como yo me estoy formando en ópera recién. Ojo, habían pasado, la última Salomé había ocurrido 20 y pocos años antes que esta. O sea, no es que fuera tan fácil ver Salomé. Claro. Y claro, estuvo Paolo Bortolomei acá con la coca. Perfecto, Cristian Juque, sí. Claro, que son director musical y escénico. Escénica. Y claro, ellos me advirtieron un poco a lo que se venía, ¿no? Y pasaron dos cosas. Uno, que la puesta en escena a mí me pareció, y aquí voy yo, por luego tú me puedes decir respecto a otras Salomés que tú has visto, me pareció súper como barroco contemporáneo, no sé si me sirve lo que digo, porque había muchas referencias a la cosa como del claroscuro post-barroco en la manera en que está, especialmente en la escena inicial donde vemos una especie de festín que está sucediendo en segundo plano, con estos cuerpos dorados colgando de los, ¿cachai? Hay una cosa así como de un tipo de pintura muy específica, ¿no? Una referencia pictórica, estoy pensando. Pero también hay una propuesta que por lo menos a mí me resultó bien sorprendente, de un escenario móvil que muestra otras cosas que están pasando ahí mismo, pero en otros espacios, que le dan un nivel de espectacularidad, además de la intensidad de la historia, ¿no? Tal cual. Entonces ahí chapó para la Cristina y todo su equipo, porque es súper contemporáneo, los vestuarios son súper contemporáneos, son muy almodovorianos, diría uno, en algún sentido. Eso está a un nivel. Sí. La música de Strauss, bueno, está impecablemente interpretada, impecablemente dirigida, pero... Sí, aplauso para nuestra orquesta filarmónica. Sí, pero yo quedé muy deschavetada, así como volada la cabeza con Malgorzata Pavlovska. Sí, la solista, Salomé. Que es quien hizo Salomé, y quien interpreta Salomé hoy día también, y el sábado, porque el domingo y el jueves la interpreta Vanessa Goicoechea. Goicoechea sería traducido al castellano. Goicoechea, Vanessa, la Vanessa. Vasco.
Pero yo quedé así, como, ¿qué onda? Sí. Malgorzata. Entonces, ahora, esto es yo desde mi ignorancia. Sí. Bueno, ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo diría una frase. Fue una versión impactante. Eso es la frase la primera que te diría. Strauss y Salomé requieren una puesta en escena intensa, cuidada. Está bien, ya el libreto es magnífico. Hablábamos un poco que solo una persona desde la disidencia, como era Oscar Wilde, pudo escribir una frase como: el misterio del amor es más profundo que el misterio de la muerte. Es decir, lo que yo deseo, lo que yo amo, y no puedo comprender y nadie lo comprende. O sea, es algo muy complejo, ¿no? Pensando en la época de Oscar Wilde. Pensemos que cuando se estrena Salomé, Oscar Wilde ya había sido condenado años antes acá a la prisión, sí, por su homosexualidad, ¿no? Y donde salió absolutamente destruido. Además, no solo por meterse con un niñito bien, además. Claro, lo que pasa es que, la historia, era su Alfred Douglas, que puede ser el villano en nuestra historia. ¿Dónde está esa ópera? Claro, y es el padre de Alfred Douglas que lo mete. Además, ¿sabes qué? Mi primer Oscar Wilde que leí, bueno, en el colegio, Su Señora de Rosa, pero fue de Profundis. Así como, hola, bienvenido. Bueno, mi primera ópera fue Tristán y Isolda. Uno parte con cosas... Que Tristán y Isolda también es un muy buen referente porque plantea que el deseo es subversivo. Sí. O sea, de quien te enamoras no es gratis. O sea, y generalmente las obras tienen algo de moralizante porque esas relaciones no terminan bien. No terminan así, vivieron felices para siempre, no. O sea, tú rompes el esquema social, lo que debía ser, y ambos son castigados, algunos más trágicos, menos trágicos, pero ambos son castigados. Sí, hay una cosa del mandato. Sí. Ahora, lo que a mí me sorprendió tenía que ver con esta escena. Bueno, ella conoce la historia de Salomé. Ella, en este relato, ella es muy activa. No es el personaje pasivo que vemos en los evangelios, sino que ella pide, exige, manipula para poder conocer a Juan, el Bautista, que está ahí encadenado, escondido en una cisterna, abajo en las profundidades del palacio, ¿no? Y ella no se enamora. Ella lo desea. Lo desea. Y hay una cosa que para mí fue muy impactante, y lo celebro de todas maneras. O sea, toda esa secuencia donde ella le canta de que se enamora primero de su cuerpo. Sí. ¿Qué? Y súper sensualmente. Y él además es un hombre de Dios, es un hombre casto, etc. Pero además convengamos que si somos bien así fieles a el tipo que está en una prisión, encerrado en una cisterna, seguramente mal alimentado, maloliente, con el cuerpo con heridas y cosas, pero ella ve: tu cuerpo es una torre de marfil, tus labios son más rojos que las granadas, más rojos que la fuerza de los ejércitos, tu pelo, no hay nada más negro que tu pelo. Le canta el cantar de los cantares. El cantar de los cantares, y le dice: yo deseo tu boca, deseo tu cuerpo, deseo tu pelo, y se fascina con lo que habla. Es como... Claro, pero no es... no es un tipo de amor romántico, ni platónico. No tiene ni una cita, nada. Ella va ahí con el diente largo de una. Sí. Y eso a mí me pareció súper disruptivo. Es muy fuerte, y por eso digo, y puede ser muy castigado. Perdón, te iba a comentar lo de la puesta en escena, que no se me pase. Fue impactante, con muchas capas, algo... La que está sucediendo ahora en el municipal. Con un fondo, como tú dices, como barroco, como una naturaleza muerta y naturaleza viva, con estos personajes medio antiguos, modernos, muy posmodernos, ¿no? En la mezcla de elementos. Y también con estos trozos como de arquitectura flotante, muy Dalí, ¿no? Al fondo. Y muy intenso también, muy bien hecho, muy bien cronometrada, las cosas como ocurren, está muy bien planteado. Yo diría que es uno de los grandes trabajos que me ha tocado ver de Christine Huke. Yo la aplaudo, realmente es muy, muy intenso lo que ella logra. Y logra además una cosa bien interesante: la complicidad absoluta de su solista. O sea, es que ella baila, tiene una actitud física de contorsionista, de alguna manera, de una plasticidad al servicio de la expresión del drama. Sí. Y logra, además, la puesta en escena logra muy bien la transformación de esta niña, aparentemente bien portada, esta niña que se le enseña, ¿no?, a comportarse de una manera con un traje como de tul blanco, como de primera comunión, con el pelo bien tomado, con su especie de trenza, cola de caballo que tiene, a esta mujer que se le ponen ella misma se pone una especie como de delantal de carnicero, color carne, suelta el pelo, se aliviana de ropa para estar más liviana.
más liviana, tener mayor movilidad. Así que no, yo aplaudo como también el trabajo de la Filarmónica, que me pareció impactante. Y el Yohanan, el cantante, impresionante. Y también aplaudo, mira, te parece que estoy auspiciado, pero no tengo ni un auspicio. Liam James Caray. Estupendo. También mi aplauso a todos los cantantes chilenos que están haciendo los roles desde mediano hasta el más pequeñito, hasta el paje que viene a avisarle, Herodes quiere que tú entres, el más pequeñito. Todos excelentes. Eso habla del nivel vocal y escénico de nuestros cantantes chilenos, que yo no me cansaré de decir, porque pasaron épocas, hasta no hace poco, de mucho desdén del cantante chileno. Un desdén del cantante chileno. Está Gonzalo Quinchagual. Gonzalo Quinchagual como narrabot. Pedro Espinosa, Nicolás Noguchi, Gonzalo Araya, David Roja y Pedro Alarcón como los judíos. Esa escena es tremenda cuando ellos están discutiendo básicamente, están en la metafísica respecto a si es hay ángeles, no hay ángeles, bueno. Claro, y básicamente sí, la pregunta que importa para el relato es si Juan el Bautista es un hombre de Dios o no. Si es el enviado o no. Sí, el enviado o no, claro. Está Francisco Salgado y Cristóbal Álvarez como los nazarenos. Sí, que ellos sí creen en Cristo. Claro, todo y lo defienden. Y Javier El Baibel y Sergio Gallardo como soldados. Sí. Eso es como el equipo chileno que está increíble, por lo menos los que están los créditos acá. Solo una apreciación para que la gente no, creo yo, sí, que más que Dalí, para que la gente no se imagine los relojes deshaciéndose, es de Quirico. Bueno, Giorgio de Quirico, tienes toda razón. Hay una cosa arquitectónica. Como fueras de lugar, hay un ojo de fondo. Sí, claro, no es el reloj que se derrite. No. Pero tiene esas cosas como arquitectónicas, medios arcos, trozos de pilar. Como cosas que no terminan de hacerse. Claro, están como flotando. Razón, claro. Que hay una cosa ahí que es muy fabulosa. Bueno, y como tú dices, Malgorzata Pavlovska. Sí. Yo estuve hablando con ella por Instagram. Además que síganla en Instagram, es muy chistosa. Me imagino. No, ¿sabes que su cuenta es como me recordó a ti? Porque ella tiene una cuenta de, por ejemplo, da consejos de cómo conseguir trabajo en la ópera sin tener un agente. Qué difícil. Y cuenta historias, ¿no? Sí. Y hay una que ahí yo me conquistó, que es donde para Halloween ella sube sus peores fotos cantando. Y entonces dije, esta mujer es muy simpática. Sí. Le escribí para felicitarla y estuvimos hablando de además la maravilla de Instagram. Como que yo le escribí y le conté quién era. Y, pero además no solo la maravilla de Instagram, la maravilla de una persona que no es diva. El concepto de diva es una cosa que murió hace 100 años ya. Pero yo creo que existen igual. Sí, claro que existen, pero a mí me ha tocado tratar con gente muy, muy connotada en su ámbito artístico y gente muy llana, muy cercana, y eso habla muy bien, porque en realidad uno construye esto como un arte, pero es un arte dirigido. O sea, si lo hago en mi casa, nadie lo sabe, está bien, puede ser. Pero el arte, la lírica, la ópera, es un arte que se construye para ser visto, para ser oído, para ser apreciado. O sea, no es un arte que se vuelca, es una exageración de la realidad en muchos aspectos, es un arte que necesita de quien lo percibe. Claro, de la cercanía. De la cercanía. Sí, ahora que probablemente yo la pillé en un momento que estaba probablemente descansando, etcétera, entonces nos pusimos a conversar y ella me daba su perspectiva respecto a Salomé. Nunca deja de ser periodismo. Empezamos a hablar de Salomé y ella me decía que a ella le parecía que era muy importante como Güey le había dado espacio a este personaje para que viéramos que ella era una adolescente que básicamente estaba siendo acosada por su padrastro. Muy acosada, sí. Acosada y la versión de Juque, yo diría que abusada por su padrastro. No, sí, la escena de los velos. O sea, eso es. Y que en un momento ella hace una circunstancia de que, bueno, es inevitable, pero mi objetivo es... Tengo que pasar por esto. Porque en un momento, claro, eso no está pedido por ejemplo, tiene la visión de la dirección de escena. No está pedido, o sea, el Herodes, el padrastro de Salomé, la desea. Fin, punto. Y además es pesado, es el viejo asqueroso que la persigue, la tosiga. Está todo el tiempo pendiente de dónde está. Y ella lo mantiene a raya. Lo mantiene a raya lo que podemos entender por lo que vemos en la ópera. La mantiene a raya. Y en un momento, como sabe que él la desea, dice, bueno, bailaré para ti y quiero en una bandeja de plata la cabeza de Juan. En la versión que tenemos acá, ella se acerca y es Herodes el que la desviste poco a poco. Sí. Le saca, pon las manos, le va soltando algunos velos.
y se ve la cara de disgusto de ella. Y en un momento ella incluso se recuesta sobre él. Que de alguna manera dice, tengo que asegurarme el trofeo final. Sí. Tengo que asegurarme. Porque después de eso ya no le puedo decir, además lo sé prometer, etcétera. Sí. Pero me pareció potente claro, la interpretación de decir, pienso yo, ¿no? Una adolescente que ha sido formada como objeto y como única valía tiene que ver con ser objeto de deseo. A mí no me extraña que objetive claro. al otro con el que se encuentra, ¿no? Y que claro. a ella no le interesa convertirse, no le interesa escuchar. No. Convertirse a este cristianismo naciente, no le interesa nada. O sea, lo que le le interesa es que vio aquí un cuerpo masculino que además se le esquiva, cosa que para ella debe ser súper rara. Ojo, porque no es el primer cuerpo masculino que ve. No, por supuesto. O sea, había esclavos, no sé, no es el primero que ve. Y me atrevería a decir que no es el primero que vería ligero de ciertas ropas, digamos. Sino que, bueno, pero es eso, se le esquiva. Y a ella nunca se le había negado nada. Exacto. Nunca se le había negado nada. Y bueno, y ella no comprende. Otra visión, por ejemplo, de la dirección de escena es que, ahí tienes tú las cosas que hace la dirección de escena. Hace que Juan, Canaán, en texto que es Juan Bautista, en un momento duda y casi cae. Y casi cede porque ella se le acerca y le empieza a hablar de cómo es su cuerpo, cómo es su pelo. Le toca el pelo así como este pelito así medio así, se lo toca así. Y él como que queda así, como que va a ceder, y dice, no me toques, y le dice, hija de Sodoma, hija de Babilonia, le dice, eso insultos muy de época, ¿no? Sí, por supuesto. Tochter Babylons, Tochter Sodoms, le dice así, bueno. Pero claro, en la obra original, él nunca cede, o sea, él es realmente una torre de indiferencia. Pero aquí está tentado, aquí vemos que está tentado. Aquí se tienta un poco, nunca cae porque no cae, pero lo que le da, o sea, tú podrías decir, wow, me gusta porque le da una cosa de humanidad a Juan. También el Juan no cae, o sea, eso es es como una torre de indiferencia frente a para él Salomé es una vil insecto asqueroso. Yo creo que porque dice todo lo que le dice. Es como es la encarnación de esta sociedad putrefacta contra la que él predica, ¿no? Ahora, no vamos a alcanzar a entrar, porque ya nos pasamos de tiempo, en la escena donde Salomé le canta a la cabeza de Juan. La cabeza de Juan. Que es muy inquietante. Todo lo que voy a decir es muy inquietante. En el Metropolitan, cuando se estrenó, las señoras tapaban los ojos a sus hijas y muchas se levantaban y se iban. Estamos hablando a comienzos del siglo XX. Inquietante porque es ultra erótica. Sí. Pero y es ¿cómo se llama? Es necrofílica. Así nomás. Digámoslo, hay que decirlo. Porque para ella, la cabeza cortada de Juan sigue siendo Juan. Sí, pues. O sea, no es que, o sea, bueno, y hay una... Y además es un ejercicio de poder. Sí, o sea, te tengo y dice, yo podría agarrar tu cabeza y tirarla a los perros, a los pájaros para que se la coman, pero la tengo yo. Sí. Bueno, y solo para terminarte, había una gran cantante de comienzo de siglo, Olive Fremstadt, de comienzo de siglo en el Metropolitan, que ella cuando le tocó cantar Salomé, ella fue a la morgue y pidió que le pasaran una cabeza de verdad, porque quería sentir que era el peso de una cabeza, cómo se iba a mover con el peso. ¡Ay, qué nivel de compromiso con el personaje! O sea, Stanislavski llevaba... Sí, esto no pesa 10 gramos, esto no es un paquete de nueces, déjame ver cuánto pesa. Y a las alumnas, cuando iban a tomar clase con ella, le decía, extienda sus manos. Y le decía, cierra los ojos, en el living de su casa regio del Viva de comienzo de siglo. Ponía las manos y le ponía la cabeza, una cabeza de verdad momificada en las manos. Si la muchacha en cuestión lograba mantener las manos y no pegaba un grito, decía, sí, tienes pasta de cantante de ópera. Y le hacía clases. ¡Oh, qué hermoso! Estamos en la hora ya. Estamos en la hora. Ya llegó la Lepin. Ah, perfecto. Antes de irme, quiero hacer un aviso. Avisa, por favor. Bueno, este viernes y este sábado vamos a estar con la ópera Carmen, hablando de violencia. Vamos a estar con la ópera Carmen en Chillán y Lota, para que nos vayan a ver a las 19:30 horas en los respectivos teatros, o sea, Teatro Municipal de Chillán y Teatro Lota, con la compañía Ópera en Español. Vamos a estar haciendo una versión resumida, abreviada, en castellano de la ópera Carmen, para que nos vayan a ver.
Sí, y sigan a Gonzalo Cuadra porque ahí están los datos duros. De hecho, Sí, ópera en sí. español está acá. Teatro Lota, sábado 29 de noviembre a las 19:30. Entrada liberada. Entrada liberada. Muy importante. Así que sigan a Gonzalo Cuadra en sus redes. Gonzalo Cuadra Balaña. Ese es mi Instagram, es profesional, ahí pueden ver todas las actividades que realizamos. Y pueden conversar con Gonzalo también. Por supuesto, pueden mandar Muchas gracias, información. querido. Gracias a ti. Es lo más grande. Vamos a seguir hablando de pasión y de Sí. mujeres castigadas por su deseo con la Alejandra Pinto después de esta pausa.